La historia suele mostrarnos imperios construidos a filo de espada, pero la paradoja es otra. Los imperios que realmente perduraron no lo hicieron por sus conquistas, sino por su capacidad de producir, almacenar y proteger riqueza. Antes de que existiera el capitalismo, ya existía la idea de confianza económica. Antes del dinero moderno, ya había sistemas diseñados para sostener sociedades enteras. Y cuando observamos sus mecanismos, descubrimos que la fuerza nunca fue el motor principal del poder, sino el capital humano, la estabilidad y la administración inteligente de recursos. En el Valle del Nilo, Egipto entendió uno de los secretos más antiguos de la prosperidad. El control del alimento era el control del futuro. Cada ciclo de crecidas dejaba un excedente que el Estado convertía en reservas estratégicas, equivalentes a bancos primitivos. El grano no era simplemente comida. Era una divisa que podía pagar ejércitos, mantener la burocracia y negociar con reinos vecinos. Esta capacidad de convertir recursos naturales en riqueza escalable permitió que dinastías enteras sobrevivieran a sequías, guerras y transiciones políticas. El poder egipcio no se explicaba solo por sus pirámides, sino por una economía diseñada para resistir crisis. Mientras Egipto almacenaba alimento, Roma apostaba por la confianza. El denario de plata se transformó en una de las primeras monedas que atravesó continentes enteros sin perder su legitimidad. La razón era simple. Roma protegía su valor mediante leyes estrictas sobre contenido metálico y circulación. Cuando una moneda podía viajar miles de kilómetros sin ser cuestionada, se convertía en un multiplicador económico masivo. Caravanas, comerciantes y ejércitos fluían bajo un estándar común, generando un mercado integrado que ninguna potencia anterior había logrado. El Imperio Romano no solo conquistó territorios, conquistó el tiempo, creando un sistema donde la predictibilidad era tan valiosa como el propio metal. Sin embargo, siglos antes de Roma, los reyes mesopotámicos habían identificado otro riesgo. Las deudas impagables podían colapsar sociedades enteras. Para evitarlo, periódicamente proclamaban jubileos, cancelando obligaciones y liberando a campesinos endeudados. No era altruismo, era estabilidad económica. La fuerza de un estado agrícola dependía de su población, y permitir que esa población cayera en servidumbre permanente era un camino seguro hacia la desintegración. Mesopotamia comprendió que la riqueza no era la acumulación infinita, sino la capacidad de evitar que el sistema se fracturara. Atenas, por su parte, desarrolló un modelo distinto, la diversificación. La ciudad no controlaba grandes ríos ni extensos territorios fértiles, pero sí supo convertir su limitada geografía en una ventaja estratégica. Comercio marítimo, minería de plata en Laurión, manufactura especializada y una clase mercantil robusta hicieron de Atenas una potencia capaz de financiar flotas enteras. Su democracia dependía tanto de las asambleas como de la capacidad de generar ingresos estables en un entorno competitivo. La prosperidad ateniense fue un equilibrio fino entre innovación económica y ambición política. Y entonces aparecieron los mongoles. Un imperio nómada, aparentemente destruido por la falta de recursos, terminó construyendo una de las redes comerciales más eficientes de la historia. Su estrategia era radical: proteger las rutas como si fueran tesoros nacionales. La Pax Mongólica redujo tiempos de viaje, estabilizó impuestos y convirtió el intercambio entre Europa y Asia en un motor económico sin precedentes. Para los mongoles, la riqueza no estaba en las ciudades conquistadas, sino en el flujo continuo de bienes, información y personas. Su verdadero legado fue la creación del primer sistema global de comercio seguro. Al observar estas civilizaciones, emerge un patrón claro. La riqueza nunca fue únicamente oro, plata o botín. Fue la habilidad de gestionar recursos escasos, construir confianza y reducir incertidumbre. Los imperios que prosperaron lo hicieron porque comprendieron que su supervivencia dependía de decisiones económicas inteligentes, y esta lógica se mantiene en la actualidad. Las naciones modernas, que invierten en estabilidad jurídica,
sistemas financieros confiables, seguridad alimentaria y redes de comercio resilientes crecen más rápido que aquellas que apuestan solo por la fuerza o los recursos naturales. Hoy, cuando hablamos de inflación, ciclos de deuda, cadenas de suministro o reservas estratégicas, estamos repitiendo las mismas preocupaciones que enfrentaron egipcios, mesopotámicos y romanos. La historia económica no es un museo, es un mapa. Y ese mapa revela un principio constante. Los imperios caen cuando confunden riqueza con acumulación y perduran cuando entienden que la verdadera fortaleza es crear sistemas capaces de sobrevivir a las crisis. La conclusión es inevitable. Los secretos perdidos de la riqueza antigua no están realmente perdidos. Están incrustados en cada política fiscal, cada moneda estable, cada mercado integrado y cada reserva estratégica moderna. La historia nos recuerda que el poder duradero no pertenece al que acumula más, sino al que construye estructuras que resisten el tiempo. Todo imperio, antiguo o moderno, vive o muere según su capacidad de transformar recursos en resiliencia. Pero el rastro de estos mecanismos no termina en la antigüedad. Cada innovación económica que hoy consideramos moderna tiene un eco directo en aquellos primeros experimentos de poder. Las reservas estratégicas de petróleo imitan la lógica egipcia del almacenamiento del grano. Asegurar estabilidad en tiempos de escasez. Los bancos centrales, con sus políticas para sostener la confianza en la moneda, replican el principio romano de estandarización y credibilidad. Y las reestructuraciones de deuda soberana, por complejas que parezcan, no son muy distintas de los antiguos jubileos mesopotámicos, diseñados para evitar que la maquinaria económica se desgaste hasta quebrarse. Lo mismo ocurre con los sistemas comerciales modernos. Desde el siglo XX, la infraestructura global, rutas marítimas, acuerdos multilaterales y cadenas de suministro, sigue el mismo patrón que impusieron los mongoles en Eurasia: proteger el flujo por encima del territorio. Las grandes potencias ya no compiten únicamente por recursos físicos, sino por la capacidad de garantizar que mercancías, datos y capital viajen sin fricciones. Quien controle ese flujo, controla el mundo. Es exactamente la misma lógica que permitió que caravanas enteras cruzaran Asia bajo el estandarte de la Pax Mongólica. Incluso la diversificación ateniense tiene una resonancia contemporánea. Economías pequeñas pero inteligentes, desde Singapur hasta los Emiratos Árabes Unidos, prosperan mediante una combinación de servicios, finanzas, logística y tecnología, evitando depender de un solo sector. La lección es la misma que comprendieron los atenienses. La resiliencia no se construye sobre un único pilar, sino sobre un portafolio de ventajas acumulativas. Cada imperio antiguo encontró su propio modo de convertir incertidumbre en estabilidad. Y al hacerlo, creó un prototipo de lo que hoy entendemos como política económica moderna. La verdadera revelación no es que estos pueblos fueran genios visionarios, sino que la economía, en su forma más esencial, ha cambiado sorprendentemente poco. Los incentivos son los mismos, los riesgos son los mismos, y la necesidad de generar confianza sigue siendo el corazón del poder. Hoy, mientras las naciones enfrentan nuevas presiones, desde disrupciones logísticas hasta crisis financieras y cambios climáticos, es evidente que la fuerza militar, por sí sola, ya no determina el liderazgo global. Las potencias que prosperarán serán las que comprendan lo que ya sabían egipcios, romanos y mongoles. La riqueza no es un tesoro estático, sino un sistema vivo que requiere cuidado constante. No triunfa el que acumula más, sino el que preserva mejor. Las civilizaciones antiguas no nos dejaron solo monumentos, monedas o tablillas de arcilla. Nos dejaron modelos, mapas económicos que miles de años después continúan guiando a quienes desean construir poder duradero. Y si algo demuestra la historia es que, cuando un imperio entiende que su verdadera riqueza es su estabilidad, su gente y su capacidad de adaptarse, entonces no solo domina su tiempo, lo trasciende. Antes de profundizar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es para ti ahora mismo.
Me encanta ver cómo estas historias llegan a personas de todo el mundo. Y si te gusta este tipo de contenido, asegúrate de suscribirte, porque la historia de hoy cambiará tu forma de ver los titulares sobre dinero, mercado y poder. Sin embargo, el mayor legado de estos imperios no está solo en sus innovaciones económicas, sino en la comprensión profunda de un principio que la modernidad apenas empieza a internalizar. La riqueza es una arquitectura. No es un objeto, no es una cifra, no es un cofre lleno de metales preciosos. Es una estructura invisible que sostiene a una sociedad, aun cuando sus circunstancias cambian. Esa estructura puede adoptar la forma de un granero egipcio, una moneda romana, una flota ateniense, una ruta mongola o un decreto mesopotámico. Pero su objetivo siempre es el mismo: transformar vulnerabilidad en continuidad. Esta arquitectura se revela sobre todo en momentos de crisis. Cuando una civilización enfrenta sequías, invasiones, colapsos de demanda o tensiones sociales, la pregunta no es cuánto oro guarda, sino qué tan flexible y robusto es su sistema. Por eso el Egipto faraónico sobrevivió siglos de fluctuaciones del Nilo. Por eso Roma prosperó incluso en tiempos de guerras continuas. Por eso, la red comercial mongola floreció en territorios hostiles, donde ninguna burocracia agraria habría sobrevivido. Y por eso, algunas ciudades griegas, con recursos limitados, pudieron financiar guerras, flotas y grandes proyectos públicos durante generaciones. Estas sociedades dominaban el concepto de costo de oportunidad incluso antes de que existiera la teoría económica. Sabían que cada recurso, cada reforma y cada decisión tenía un precio oculto: la estabilidad futura. Y es precisamente ese cálculo, repetido y perfeccionado a lo largo de siglos, el que permitió que estados relativamente pequeños construyeran dominios imposibles de sostener solo con fuerza militar. En el presente, enfrentamos una paradoja similar. Vivimos en la era de mayor abundancia material de la historia, pero la fragilidad económica es más visible que nunca. Interrupciones logísticas pueden paralizar continentes. Cambios en el suministro energético pueden reescribir alianzas geopolíticas. Conflictos locales pueden alterar por completo los mercados globales. Y, una vez más, la clave para navegar este entorno no está en acumular, sino en fortalecer los sistemas que permiten absorber el impacto. La historia económica antigua funciona como un recordatorio silencioso de que las grandes potencias solo permanecen en la cima cuando entienden que su mayor activo no es la fuerza bruta, sino su capacidad de anticipar y gestionar el riesgo. Los imperios que olvidan esta lección terminan cayendo de manera abrupta. Los que la internalizan logran extender su relevancia más allá de sus fronteras e incluso más allá de su propio tiempo. Así, cuando observamos el mundo moderno, sus bancos centrales, sus reservas estratégicas, sus redes globales de comercio, sus mecanismos de alivio de deuda, sus puertos inteligentes y sus zonas económicas integradas, estamos viendo en realidad versiones sofisticadas de ideas nacidas hace miles de años. Ideas que transformaron aldeas en ciudades, ciudades en estados y estados en imperios. La verdadera riqueza, entonces, no es un secreto perdido. Es un patrón, un conjunto de principios que atraviesa culturas, geografías y siglos para recordarnos que el poder sostenible siempre depende de la capacidad de una sociedad para crear confianza, gestionar escasez y convertir incertidumbre en oportunidad. Ayer, hoy y mañana, esa será la base de cualquier civilización que aspire no solo a prosperar, sino a perdurar. Pero detrás de este patrón hay algo aún más profundo. Una comprensión casi intuitiva de que la economía es, ante todo, una red de relaciones humanas. Ningún granero, moneda o ruta comercial funciona sin un fundamento social que lo sostenga. Esta fue la razón por la que Mesopotamia cancelaba deudas excesivas.
Un campesino quebrado no podía producir. Un soldado endeudado no podía servir. Una comunidad ahogada en obligaciones no podía garantizar lealtad. La estabilidad del sistema dependía directamente de la estabilidad de su gente. Roma también lo entendió. Su expansión no era solo militar, era administrativa. Allí donde llegaba, imponía reglas que aseguraban que la economía local se integrara en un marco común, creando una comunidad de expectativas que permitía que comerciantes, funcionarios y ciudadanos confiaran en que el mañana sería comprensible. La moneda era solo el símbolo final de un entramado social más complejo. Leyes, contratos, tribunales y un sistema logístico que convertía territorios dispersos en un espacio económico coherente. Los mongoles, con un enfoque totalmente distinto, llegaron a la misma conclusión. A falta de ciudades desarrolladas, apostaron por algo más abstracto, pero igualmente poderoso, un orden que garantizara la seguridad en el tránsito. Sabían que si los comerciantes confiaban en que no serían asaltados, el flujo comercial se multiplicaría. Y así fue. La confianza se convirtió en un recurso más valioso que cualquier tesoro extraído de una ciudad conquistada. La ruta era el activo, la estabilidad, la inversión, el crecimiento, la consecuencia. En el fondo, los imperios más exitosos no solo construyeron riqueza, construyeron legitimidad. Un liderazgo que protege el futuro de su población puede cobrar impuestos, movilizar ejércitos y modificar estructuras enteras del Estado sin perder cohesión interna. La gente no coopera porque sí. Coopera porque percibe que forma parte de un sistema que le ofrece más seguridad que incertidumbre. El mundo moderno continúa operando sobre esta misma lógica. Un mercado de valores no puede sobrevivir sin confianza en sus instituciones regulatorias. Una moneda no vale nada si los ciudadanos dudan de su banco central. Un tratado comercial se desmorona si uno de los firmantes deja de cumplir sus compromisos internos. La interdependencia global ha amplificado esta verdad milenaria. La economía es, en su esencia, un acuerdo social. Y cuando ese acuerdo se erosiona, incluso los países más ricos se vuelven vulnerables. Por eso, comprender los mecanismos que sostuvieron a los imperios antiguos no es un ejercicio académico, es un manual. El almacenamiento estratégico de Egipto enseña cómo preparar a una nación para shocks externos. La disciplina monetaria romana explica cómo construir credibilidad global. Los jubileos mesopotámicos demuestran que las crisis de deuda deben gestionarse antes de que destruyan el tejido social. La diversificación ateniense recuerda que la dependencia excesiva de un solo recurso es una invitación al colapso. Y la visión mongola muestra que proteger rutas y flujos, no solo territorios, es una de las formas más eficientes de crear prosperidad. A lo largo de los siglos, las formas cambian, las tecnologías avanzan y las instituciones se modernizan, pero la lógica permanece. Un sistema económico capaz de resistir tensiones es el verdadero pilar del poder. Esa es la herencia más importante de los imperios antiguos, una lección que sigue guiando a quienes buscan construir economías que no solo crezcan, sino que sobrevivan. Sin embargo, hay un último hilo que conecta a todas estas civilizaciones y que rara vez se menciona con claridad. Cada uno de estos sistemas económicos fue, en el fondo, una respuesta al miedo. Miedo a la hambruna, a la desintegración social, a la pérdida de control, a la incertidumbre del mañana. Egipto temía al Nilo impredecible. Mesopotamia temía al colapso agrícola por deudas acumuladas. Roma temía que la pérdida de confianza debilitara su inmenso mercado. Atenas temía quedar relegada en un mar Mediterráneo dominado por rivales. Los mongoles temían que un imperio vasto pero disperso se quebrara por falta de cohesión. Y en respuesta a ese miedo, cada uno diseñó mecanismos para contenerlo. No eran soluciones perfectas, pero sí lo suficientemente sofisticadas para transformar vulnerabilidad en ventaja estratégica. Este mismo proceso es visible hoy. Detrás de cada institución económica moderna hay una amenaza que intenta ser controlada. Las reservas federales nacen del miedo a las corridas bancarias. Las regulaciones financieras surgen del miedo al contagio global. Los acuerdos comerciales existen por miedo a la fragmentación económica.
Incluso las políticas industriales más recientes están motivadas por el miedo a perder competitividad tecnológica. La historia demuestra que una civilización no se define por la riqueza que acumula, sino por los mecanismos que crea para protegerse de aquello que podría destruirla. Lo que diferencia a un imperio que trasciende generaciones de uno que se disuelve rápidamente no es su tamaño, ni su ejército, ni sus monumentos. Es su capacidad para anticipar problemas estructurales, reconocer vulnerabilidades y diseñar respuestas duraderas. De hecho, los colapsos más dramáticos de la historia, desde el derrumbe de la Edad del Bronce hasta la caída de Roma occidental, comparten un denominador común: una pérdida simultánea de confianza, cohesión y capacidad económica. Cuando los sistemas que sostienen a la sociedad fallan, la riqueza se evapora, el poder se fragmenta y la estabilidad desaparece. Es el mismo patrón que podemos observar en crisis modernas, desde quiebras bancarias hasta fracturas geopolíticas que reconfiguran mercados enteros. Por eso, estudiar los secretos económicos de los imperios antiguos es mucho más que entender su prosperidad. Es comprender por qué algunos lograron sobrevivir a lo impensable, mientras otros fueron barridos por fuerzas que parecían menores. Lo que emerge es una conclusión definitiva. La riqueza más poderosa no es la que se puede medir, sino la que se puede sostener. Esa es la verdadera herencia de Egipto, Mesopotamia, Roma, Atenas y el Imperio Mongol. Hoy las potencias contemporáneas continúan enfrentando sus propios desafíos: energía, deuda, inflación, cadenas de suministro, desigualdad, envejecimiento demográfico, competencia tecnológica. Y aunque la escala es diferente, el principio rector sigue siendo exactamente el mismo. La supervivencia depende de sistemas que mantengan la cohesión, la confianza y la resiliencia. La historia no solo lo enseña, lo evidencia. El poder que no se sustenta en una arquitectura económica sólida es un poder condenado a desvanecerse. Por eso, cuando miramos hacia atrás, lo que realmente descubrimos no son secretos perdidos, sino advertencias antiguas. Advertencias que seguirán resonando mientras exista humanidad. Y aún así, existe un elemento final que une a todas estas civilizaciones y completa el cuadro. Cada imperio que logró sostener su riqueza entendió que debía invertir en algo que no podía almacenar, acuñar, cobrar o conquistar: capital institucional. La capacidad de crear normas estables, procesos repetibles y un sentido compartido de orden. Esa fue la infraestructura silenciosa que permitió que millones de personas, desde campesinos egipcios hasta comerciantes de la ruta de la seda, funcionaran dentro de un sistema que excedía su propia vida. Egipto institucionalizó la redistribución mediante templos y almacenes estatales que operaban bajo reglas reconocidas por todos. Mesopotamia desarrolló códigos legales que, además de castigar delitos, regulaban deudas, tierras y contratos, creando una economía previsible. Roma elevó este principio a un nivel excepcional, con un marco jurídico que sobrevivió incluso a su caída política. Atenas lo reforzó a través de mecanismos ciudadanos que permitían auditar, votar, evaluar y corregir políticas. Los mongoles, a su manera, establecieron un estándar común de protección comercial en territorios que jamás habían compartido un sistema administrativo. El resultado fue siempre el mismo: instituciones que convertían decisiones momentáneas en estructuras duraderas. Una economía puede enriquecerse por un ciclo. Solo las instituciones pueden sostenerla durante siglos. Este concepto explica por qué algunos imperios lograron proyectar poder a escala global, y otros, pese a contar con recursos mayores, se desvanecieron rápidamente. Las instituciones convierten la riqueza en permanencia. Sin ellas, la abundancia es solo un espejismo que desaparece con el primer shock. Esta lección es tan universal que reaparece en todas las épocas, desde las repúblicas mercantiles italianas hasta los estados modernos que hoy encabezan los índices de competitividad y gobernanza. En el mundo contemporáneo, esta herencia es evidente.
países capaces de sostener instituciones sólidas, bancos centrales creíbles, marcos regulatorios estables, protección jurídica a la propiedad, sistemas fiscales eficientes, agencias estadísticas confiables, poseen una ventaja estructural que trasciende cualquier recurso natural. Incluso en contextos de crisis, estas instituciones actúan como amortiguadores, estabilizando expectativas y evitando quiebras sistémicas. Es la misma función que cumplían los graneros del Nilo, los jubileos mesopotámicos o el denario romano. Proteger la arquitectura del sistema frente a la entropía. Esta continuidad histórica revela algo esencial. La riqueza verdadera, aquella que perdura, no depende de la fortuna, sino del diseño. Las civilizaciones más estables no fueron necesariamente las más ricas, sino las que mejor comprendieron el valor de convertir sus recursos en sistemas resilientes. Un imperio podía perder batallas, sufrir sequías o enfrentar décadas de turbulencia política. Pero mientras su arquitectura económica sobreviviera, también lo haría su proyecto histórico. Por eso, al mirar los modelos antiguos, el mensaje final no es nostalgia ni romanticismo, sino una invitación analítica. Estudiar el pasado para entender qué tipo de riqueza vale la pena construir. La historia demuestra que el poder duradero no nace de la expansión, sino de la capacidad de una sociedad para diseñar estructuras que absorban crisis, generen confianza y resistan el paso del tiempo. Todo lo demás, territorio, ejército, comercio, es una consecuencia. En última instancia, los secretos de la riqueza imperial no son fórmulas ocultas ni misterios incomprensibles. Son principios que han acompañado a la humanidad desde sus primeras ciudades. Previsión, credibilidad, diversificación, protección de los flujos y fortaleza institucional. Son estos elementos los que han permitido que algunas civilizaciones se conviertan en legado, mientras otras desaparecen sin dejar huella. Y mientras exista el desafío de construir sociedades prósperas, estos principios seguirán guiando el camino. Si quieres seguir explorando los secretos del poder, la historia, la economía global y la geopolítica, suscríbete ahora. Este tipo de contenido requiere horas de investigación y análisis, y tu apoyo permite que sigamos produciendo documentales con esta profundidad. Comparte este video si crees que más personas deben entender por qué el mundo cambia como cambia, porque solo quienes comprenden estos ciclos pueden anticipar el futuro.